Draco dormiens nunquam titilandos, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Hermione Jean Granger, la mejor amiga de Harry Potter y una de las mejores brujas de su generación. Primero de todo, quiero hablar brevemente sobre el nombre de este personaje tan querido. En el doblaje de las películas al castellano siempre es llamada Hermione, pero tanto en la versión original como en Latinoamérica se la llamaba Hermione, cosa que concuerda con la pronunciación que el propio personaje le explicaba a Viktor Krum en el cuarto libro de la saga, durante el baile de Navidad. Según ella, había 4 sílabas en su nombre, que eran Hermione. Por tanto, y a pesar de que el doblaje en castellano fue con el que crecí y para mí siempre será Hermione, de ahora en adelante la llamaré Hermione. Hermione Jean Granger nació el 19 de septiembre de 1979, según la vieja página de Pottermore, por lo que era casi un año mayor que Ron y Harry, quienes habían nacido en 1980. De hecho, si Hermione hubiera nacido 20 días antes, habría ido un curso por encima de los dos amigos, pero por suerte Hermione nació en septiembre y los tres fueron al mismo curso. Sabemos que ella era hija única y que sus padres eran muggles, es decir, no poseían magia, y ambos tenían la misma profesión, pues ambos eran dentistas. No sabemos casi ningún dato de la infancia de Hermione, pero es de suponer que fue a un colegio muggle y que allí ya debió de destacar como una de las estudiantes más trabajadoras y más inteligentes de su promoción. Hasta que al fin, en verano de 1991, una carta llegó a su casa en la que se indicaba que Hermione tenía una plaza para el Colegio de Magia Hogwarts de Gran Bretaña. Aquello fue toda una sorpresa, tanto para sus padres como para ella, quienes hasta ese momento no habían oído hablar nunca de las brujas o las escuelas de magia. Pero al cabo se pusieron también muy contentos, pues les informaron de que Hogwarts era la mejor escuela de magia. A partir de entonces, Hermione dedicó lo que le quedaba de verano para estudiar todos los libros del primer curso, y para el 1 de septiembre ya se los había aprendido todos de memoria e incluso había aprobado por sí misma algunos hechizos. Además, Hermione consiguió unos pocos libros extra que no estaban en los obligatorios, que quiso estudiar para poder prepararse mejor. Y a pesar de todo esto, cuando conoció a Harry y Ron en el tren, confesó que estaba preocupada porque no sabía si todo lo que había estudiado sería suficiente para poder estar preparada. Descubrimos así que Hermione era un poco repelente, una sabelotodo que al principio no les caía muy bien ni a Harry ni a Ron. Físicamente se nos es descrita como una muchacha de abundante cabello castaño, con voz de mandona y que tenía los dos incisivos superiores bastante largos, más grandes de lo habitual. En su llegada a Hogwarts fue junto a Neville Longbottom el alumno más difícil de escoger por el sombrero seleccionador, pues estuvo cerca de 4 minutos tratando de decidir si ponerla en Ravenclaw, dada su gran inteligencia, o en Gryffindor, por su enorme valor, y finalmente se decidió por esta última opción. Desde su primera semana en Hogwarts, Hermione ya demostró ser muy buena estudiante, pues poseía más conocimientos que el resto de alumnos y solía hacerlo mejor que los demás en cualquiera de las labores que les pusieran. Lo único que no se le daba bien era volar, tal vez porque era algo que no se podía aprender de memoria en los libros, sino que solo se podía aprender practicando, aunque de todos modos ella intentó aprenderlo leyéndose la teoría. Al principio no se llevaba particularmente bien ni con Harry ni con Ron, y de hecho intentó detenerlos cuando se retaron con Draco Malfoy a medianoche. Por culpa de ello, llegó a ver de casualidad al perro de 3 cabezas que guardaba la piedra filosofal, y solo Hermione se dio cuenta de que tal criatura estaba protegiendo una trampilla. A partir de entonces, Hermione dejó de hablar con ellos por haber roto las normas, y echó a llorar el día de Halloween cuando Ron dijo que nadie la aguantaba y que era una pesadilla en clase. Hermione se sintió tan triste que se escondió en los baños, se encontró con el troll liberado por Quirrell y Harry y Ron la salvaron justo a tiempo. Acto seguido, Hermione mintió a la profesora McGonagall para que no les castigara a ellos, sino solo a ella, y tras esa aventura, Hermione se hizo su amiga inseparable. A partir de entonces ayudó siempre a Harry y Ron con sus deberes y los trabajos de clase. No les dejaba copiar, porque si no, no aprenderían, pero si le pedían que revisara sus trabajos, ella les explicaba cuáles eran las respuestas correctas. Hermione se encargó de incendiar la ropa de Snape durante el partido de Quidditch Gryffindor vs Slytherin y de romper sin querer el hechizo de Quirrell. Más tarde fue castigada por causa de Hagrid y fue enviada al Bosque Prohibido junto a Harry, Malfoy y Neville. 10 semanas antes de los exámenes finales, empezó a marcar
marcarse horarios de repaso para estudiar sus apuntes, demostró su gran conocimiento al sacar un 112 sobre 100 en el examen de encantamientos, demostró su gran valor al acompañar a Harry para robar la piedra filosofal y fue de vital importancia para que Harry pudiera llegar hasta Quirrell, pues ella en solitario se encargó de resolver el acertijo que había puesto Snape, escena que, por desgracia, en las películas fue omitida. Terminando así el primer curso, Hermione fue considerada como la mejor estudiante del año. Parecía que se hubiera aprendido todos los libros de memoria, porque en clase no solo se sabía todas las respuestas, sino que, además, cuando las recitaba lo hacía de forma literal a como estaban escritas en los libros, cosa que se repetiría a lo largo de todos los cursos. A menudo se enfadaba con Harry y Ron cuando se saltaban las normas, pero siempre acababa haciendo las paces con ellos cuando consideraba que habían aprendido la lección. En segundo curso, se encargó de elaborar con éxito la poción multijugos, algo que era difícil incluso para los magos adultos, y que ella consiguió hacer con tan solo 13 años. En Semana Santa de 1993 tuvo que escoger las asignaturas optativas que haría en el tercer curso, y como sabía que era una decisión que podría afectar a su futura vida laboral, decidió apuntarse a todas ellas. Hermione era tan lista que consiguió descubrir antes que nadie que el monstruo de la Cámara de los Secretos era un basilisco y además dedujo que se movía por las cañerías de la escuela. Por desgracia, fue petrificada antes de poder decírselo a Harry y Ron, pero aún así ellos lo supieron por la nota que había quedado en su mano y gracias a eso pudieron salvar a Ginny. Durante aquel verano, Hermione pasó las vacaciones en Francia junto con sus padres y en agosto le dieron dinero para que se comprara un regalo de cumpleaños adelantado y ella, aunque en primera instancia iba a comprarse un búho, se acabó comprando al gato Crookshanks. En tercer curso, Hermione destacó por el giratiempo, pues entre las asignaturas obligatorias y las optativas hacía tantas que la profesora McGonagall tuvo que darle uno para que pudiera asistir a todas las clases. Para ello, McGonagall le hizo jurar que no se lo contaría a nadie y tuvo que escribir un montón de cartas al Ministerio de Magia para que le dejaran tener el giratiempo, pero como Hermione era una estudiante modelo, se lo acabaron dejando sin problemas. Aquello, no obstante, acabó siendo agobiante incluso para ella, pues la carga de trabajo con tantas asignaturas era excesiva. Cada noche del curso, sin excepción, se quedaba en un rincón de la sala común de Gryffindor con varias mesas llenas de libros, tablas de aritmancia, diccionarios de runas, dibujos de muggles levantando objetos pesados y carpetas amontonadas con apuntes extensísimos. Apenas hablaba con nadie y respondía de malos modos a cualquiera que intentara interrumpirla. Además, en nada le ayudó el comportamiento de Harry y Ron, quienes se enfadaron con ella por haberse chivado a McGonagall de la saeta de fuego, regalo de Sirius, y luego dejaron de hablarle por culpa de que creyeron que Crookshanks se había comido a Scabbers. Abandonada y agobiada, Hermione lloraba a menudo, sola, pasando por momentos muy duros, porque además hacía muchas más asignaturas que nadie. Era la última en irse a dormir por la noche y la primera en levantarse para ir a la biblioteca. Hacía ojeras todos los días, y parecía tan enferma como el profesor Lupin. Por suerte, los tres amigos volvieron a unirse por la pena que sintieron por Hagrid, cuyo hipogrifo iba a ser sacrificado. Hicieron los exámenes finales y finalmente descubrieron todo el asunto entre Lupin, Sirius y Peter Pettigrew, y ella y Harry se encargaron de volver al pasado con el giratiempo para salvar simultáneamente las vidas del hipogrifo y de Sirius. Durante el cuarto curso, Draco Malfoy se encargó que los dientes delanteros de Hermione, esos que tenía más largos de lo habitual, se agrandaran muchísimo más por culpa de un hechizo, y gracias a ello, cuando la señora Pomfrey le curó, le dejó los dientes de una longitud perfectamente normal, solucionando así el defecto natural que Hermione había arrastrado durante toda su vida. Ese curso marcó también el inicio de su vida revolucionaria, pues fue entonces cuando Hermione empezó su campaña para defender los derechos de los elfos domésticos, que según ella debían ser todos liberados y tratados como criaturas racionales a las que no había que maltratar o esclavizar. Destacó la ayuda que le prestó a Harry cuando se entrenó para la primera prueba, pues sin Hermione es posible que no hubiera aprendido a hacer bien el hechizo convocador para la escoba contra el dragón. Y además, Hermione se encargó de descubrir que la mentirosa y deshonrosa Rita Skeeter era una animaga no registrada, con lo que Hermione la capturó y amenazó para que no volviera a escribir semejantes bazofias y dejara en paz las vidas de las personas.
Pero más que todo esto, el cuarto curso en Hogwarts fue quizá más destacable en su vida por el hecho que durante ese año tuvo su primera experiencia amorosa, pues conoció a Viktor Krum, el famoso jugador de Quidditch. Ambos empezaron a hablar cuando él la invitó al baile de Navidad tradicional en el torneo de los Tres Magos, baile para el cual Hermione cambió totalmente de aspecto. Ya no tenía el pelo enmarañado, sino liso y brillante, y lo llevaba recogido por detrás en un elegante moño. La túnica era de una tela añil vaporosa, y su porte no era el de siempre, o tal vez fuera simplemente la ausencia de la veintena de libros que solía cargar a la espalda. Sonreía nerviosa, y la disminución del tamaño de sus dientes era más evidente que nunca. No sabemos exactamente cómo fue su relación con Krum, porque los libros están narrados desde el punto de vista de Harry y no de Hermione, pero sin embargo sabemos que Krum se enamoró de ella como nunca antes de ninguna otra chica y que además ambos llegaron a besarse, siendo pues el primer chico en la vida sentimental de Hermione, aunque no llegaron a salir juntos de forma oficial. Ya desde principios del quinto curso, cuando Hermione tenía 16 años, estuvo cosiendo y tejiendo gorros y calcetines que escondía en la sala común para que los elfos domésticos los encontraran mientras limpiaban y así consiguieran la libertad. Ilusionada, Hermione vio que por más ropa que dejase, siempre desaparecía toda y creía que así estaba liberando elfos, pero en realidad todas las prendas se las estaba quedando Dobby, pues el resto de elfos no querían ser libres. Fue Hermione quien tuvo la idea de fundar el ejército de Dumbledore, quien se encargó de reunir a los primeros miembros, quien se encargó de hacer unos galeones encantados para comunicarse entre ellos y así saber cuándo sería la siguiente sesión, y quien se encargó también de que firmaran para que así no pudieran traicionarles, gracias a lo cual Marietta Edgecombe sufrió un maleficio cuando les vendió a Umbridge. En las sesiones del ejército de Dumbledore, Hermione aprendió a hacer el encantamiento Patronus, en cuyo caso tenía la forma de una nutria, y empezó a pronunciar por primera vez el nombre de Lord Voldemort en voz alta. A pesar de seguir en contacto vía cartas con Viktor Krum, en quinto ya se veía que ella y Ron se gustaban, si bien ambos eran tímidos y aún faltaría mucho para que ocurriera algo entre los dos. Hermione fue la única que a final de curso le dijo a Harry que la visión de Sidious podía ser un engaño de Lord Voldemort y la única que le pidió que comprobara si era verdad. Y de hecho no habría pasado nada si cuando Harry se puso en la chimenea, Kreacher hubiera sido sincero. Pero Kreacher los traicionó y además fueron capturados por Umbridge, y Hermione fue la única a quien se le ocurrió un plan para salvar la situación, guiando a Umbridge hábilmente hasta los centauros del Bosque Prohibido. Con tremendo valor, después de hacer todo eso, Hermione decidió acompañar a Harry al ministerio para enfrentarse a Lord Voldemort, y aunque fue dejada fuera de combate por uno de los mortífagos, ella sobrevivió a la batalla. De las 10 asignaturas de las que se examinó en los timos de quinto, sabemos que sacó 9 extraordinarios y un solo supera las expectativas, que fue en la asignatura de defensa de las artes oscuras. Y a pesar de obtener semejantes notas, Hermione se sintió un poco mal consigo misma, pues habría deseado poder sacar 10 extraordinarios. Así pues, en el sexto curso Hermione hizo 7 asignaturas, mientras que el resto de alumnos hacían 4 o 5. Y a pesar del múltiple trabajo, ella no solo lo hacía todo bien, se leía los libros antes de tiempo y llevaba los deberes al día, sino que además ayudaba a Harry y a Ron con sus deberes, dejándoles sus apuntes a la hora de estudiar, dejándoles copiar sus redacciones o corrigiéndolas y acabándolas ella para que luego ellos las pasaran a limpio. Aquel curso, la relación entre Hermione y Ron evolucionó mucho más, quedando claro que ambos se gustaban mutuamente. Primero Hermione le hizo un hechizo con Fundus a uno de los guardianes que hacía la prueba de Quidditch para que Ron tuviera mejores resultados, y luego le dijo a Ron que quería que fuera su acompañante para la fiesta de Navidad de Slughorn, lo cual fue casi como una declaración de que empezarían a salir juntos, algo que inquietaba incluso a Harry, pues no sabía cómo tendría que comportarse en caso de que sus dos amigos rompieran. Por desgracia, tras un entrenamiento de Quidditch, Ron y Harry se encontraron con Ginny besándose con Dean Thomas. Ron discutió con ella, y a Ginny se le escapó que Hermione se había besado con Krum, cosa que ni Ron ni Harry habían sabido hasta entonces. Así pues, Ron empezó a hablar mal o a ignorar a Hermione, mostrándose indiferente o antipático con ella, y Hermione, dolida y perpleja, no sabía por qué lo hacía. Así, Ron fue distanciándose cada vez más, hasta que después del partido contra Slytherin empezó a aliarse con Lavander Brown delante de todo el mundo, y Hermione quedó llorando.
Pero las cosas se acabaron arreglando por sí solas. Ron acabó madurando y dándose cuenta de que la historia con Lavander no valía la pena. Él y Hermione volvieron a ser amigos y a final de curso, Hermione se quedó vigilando el despacho de Snape la noche en la que Harry fue con Dumbledore en busca del Horrocrux. A partir de entonces, Hermione se propuso ayudar a Harry en su desesperada búsqueda de los Horrocruxes para acabar con Lord Voldemort, y para ello se vio obligada a borrarse a sí misma de la memoria de sus padres para que pudieran irse lejos, y en caso de ser encontrados, que no pudieran revelar nada sobre ella ni delatarse a ellos mismos. Luego asistió a la boda de Billy Fleur, y fue ella, no Harry ni Ron, quien se encargó de preparar todas las cosas que pudieran necesitar en su viaje, desde ropa o libros hasta una tienda de campaña que habían usado durante el Mundial de Quidditch donde poder pasar las noches. Hermione curó a Ron cuando fue herido, se quedó al lado de Harry cuando Ron se fue, descubrió que la espada de Gryffindor podía destruir Horrocruxes, inició la búsqueda de las reliquias de la muerte cuando vio el símbolo dibujado por Dumbledore, fue torturada en la mansión Malfoy, entró en Gringotts, luego en Hogwarts, se encargó de destruir el Horrocrux de la copa de Hufflepuff, luchó en la batalla de Hogwarts y presenció el combate final entre Harry y Lord Voldemort. Así pues, cuando la paz volvió al mundo mágico, Hermione empezó a salir finalmente y de forma oficial con Ron, y es de suponer que fue a buscar a sus padres y les devolvió todos sus recuerdos. Ella y Ron eventualmente se acabarían casando y teniendo 2 hijos, Rosie y Hugo. En ningún texto de Rowling se nos indica a qué se dedicó Hermione como bruja tras acabar los estudios, pero en Harry Potter y el Niño Maldito se dice que Hermione acabó siendo ministra de magia, y además, en ese libro también se dice que cambiaron los apellidos de sus 2 hijos para que el apellido de Hermione no se perdiera, y así se llamaron Granger Weasley en vez de simplemente Weasley. Y con esto termina mi vídeo sobre Hermione, una de las brujas más hábiles y más inteligentes de todos los tiempos, sin la cual ni Harry ni Ron habrían podido hacer mucho en ninguna de las múltiples amenazas que tuvieron a lo largo de sus cursos en Hogwarts, y sin la cual la misión de destruir los Horrocruxes habría fracasado estrepitosamente. Así pues, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.